Y como habíamos prometido, acá estamos iniciando el live, el segundo ya con la doctora Carmen Elena Acevedo. Con ella, la primera vez, que fue el introductorio para hablar de medicina integrativa, el concepto que implica que vienen haciendo en este sentido profesionales como ella de la salud. En este segundo live, pues vamos a desarrollar una parte muy importante que es la epigenética. Básicamente entenderla, cómo funciona, cómo se aplica, el test que mostré hoy en el video promocionando este live, justamente que ella me hizo, para qué es, para qué sirve, qué hacen ellos con la información que les llega de Alemania. Y bueno, ya esperando que me solicite para enlazar de una vez con la doctora y arrancar este live para hablar de epigenética, que me encanta. Soy una convencida de que definitivamente la salud depende de muchos factores, ¿no? Y sin duda, pues siempre reconociendo el esfuerzo, los desarrollos, los avances de la medicina occidental, pero también entendiendo que nuestra salud depende de muchas cosas más, entre otras incluso pensamiento. Así que de esto y más hablaremos con ella. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar ahí, por estar atentos a este segundo live con la doctora. En ese primero, justamente al final le pregunté, doctora, ¿de qué quiere hablar en el próximo live que vamos a hacer cada 15 días con ella? Y me dijo epigenética. Y justamente entre un live y otro, yo fui a una de las sedes, del Doral, de Ozone 369, y ahí aprovechamos de hacer la muestra y ya me arrojó resultados de lo que también vamos a hablar en este live. Así que, bueno, agradecidos con ustedes. Ya está saludando a la doctora, le voy a dar entrada. Tiempo, cosa que me encanta. Y bienvenidos todos. Abrazo apretado a la distancia. Agradecida siempre por el apoyo, por el cariño y por la valoración. Doctora, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola, feliz tarde. ¿Cómo estás? Bien, bien. Agradecida siempre con usted que nos regale este tiempo precioso. Tan importante para hablar de un esencial, la salud. Como siempre decimos, pues de ahí parte todo lo demás, ¿no? Primero hay que resguardar la salud para seguir emprendiendo en todo lo demás que pretendemos en esos objetivos de vida. Así que hoy quedó pendiente hablar completico de epigenética. ¿Por qué es tan importante ahora? ¿Y qué es? Para mí, a mí me fascina la epigenética, y mi primer encuentro con la epigenética fue en los años finales de los 90, los 2000, cuando yo estaba en Inglaterra. Justamente allí la epigenética toma fuerza porque ya teníamos mucho más mecanismos moleculares para entenderla. Y yo recuerdo que en esa época estábamos clonando a Dolly, todo tenía que ver con los genes y queríamos ser terapistas genéticos. Pero resulta que no, que el 2001 se decodifica el genoma humano y nos damos cuenta, cambia completamente el paradigma de la salud y nos quita esa espada de Damocles que todo tiene que ver con los genes. O sea, mi enfermedad o mi salud depende de mis genes, de mi genética, de lo que yo traigo de mis ancestros. Y eso completamente cambió, porque resulta que cuando decodificamos el genoma humano nos damos cuenta que solamente alrededor de 3 o 4% de las enfermedades son genéticamente heredadas. Y comenzamos a hablar entonces de la epigenética y de esta medicina bioreguladora que nos dice que los genes efectivamente tienen mucha información. Allí se hacen las proteínas, que son las que llevan la biología, pero que son factores que están por fuera, epigenéticos, por fuera de los genes, que hacen que ese gen se exprese o no para crear o no enfermedad. Y eso es un cambio de paradigma increíble, porque ahora te haces responsable de tu salud. Depende de esos factores epigenéticos, si tienes conciencia de cuáles son, y cambiar hábitos y otras muchas cosas que vamos a conversar hoy, es lo que depende de tu salud. O sea que ya los genes no son tan determinantes. Un destino final. Exacto. Ahora bien, doctora, porque usted sabe, como periodista al fin, a mí me gusta indagar y mucho, y usted además es de la medicina occidental, se formó ahí. Yo también valoro mucho estos lives con ese conocimiento que tiene, esa base para hablar de todo lo demás, de esta medicina integrativa, que por cierto, aquellos que no vieron ese primer live, los invito a que lo vean porque es una introducción justamente al concepto y todo lo que se puede hacer para nuestra salud. La medicina occidental, recuerdo, porque como periodista, hace nada estábamos hablando de eso, como usted dice, ¿no? Cerrando los 90, principios de 2000, me acuerdo que muchas entrevistas se hicieron dentro de esa expectativa de descubrir el tema genético, ¿no? El genoma humano, etcétera, y por ahí se iban. Pero después de eso, doctora, esto que usted está contando no se comunicó.
Yo creo que muy poca gente sabe realmente de esto, sino recién ahora que es toda una corriente. Pero estamos hablando de muchos años en los que incluso uno ha tenido siempre como parte del diagnóstico, esto es genético. El componente hereditario es muy elevado, por lo menos en mi caso con tiroides, del lado familiar materno, del lado andino porque faltaba el yodo y hay cantidades de miembros de la familia que han tenido que lidiar con eso. Pero es una cosa que todavía sigue siendo muy fuerte, por eso se lo consulto. Claro, acuérdate que para romper paradigmas y de este tipo pasan muchos años, ¿ok? La epigenética se viene hablando desde 1942. Pues en los 70, 80 ya tenemos más herramientas moleculares para empezar a entender. Y ahora tenemos un arsenal de técnicas moleculares para saber qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando ya lo podemos identificar mucho mejor. Apenas estamos entendiendo qué hace el sistema inmune. Es complejísimo, pero antes no teníamos las herramientas moleculares. Ese PCR famoso, todas estas técnicas moleculares que nos van dando los caminos por donde van. Pero para romper un paradigma, mira, desde el 1942, que fue la primera vez que se describe, hasta el 2025, y todavía estamos hablando de epigenética y todavía estamos cambiando paradigmas y estamos cambiando maneras de pensar y de ver la salud y la medicina. Y efectivamente sí, yo me gradué en el Hospital Vargas y lo primero que uno hacía cuando hacía una historia médica eran los antecedentes personales y familiares. Y eso tiene que cambiar porque ya sabemos que no es así. Tú eres diabético no porque tu papá fue diabético. Tú eres diabético porque tú hiciste lo mismo que hizo tu papá. Comer mal, agotar el páncreas. Tú naces con un páncreas, con unas células betas que van a hacer cierta cantidad de insulina en tu vida. Si te subes la insulina antes, vas a ser diabético, por ejemplo. Y eso ya es una verdad como una catedral. Entonces ya tú no eres víctima de eso, sino que puedes hacer ese cambio para no ser diabético como tu papá. Ok, entonces vamos por partes. Entendido esto, aquí estamos con usted, pues justamente buscando, el propósito es comprender mejor y también hacernos dueños, ¿no?, de nuestra salud, porque así se entiende dentro de este concepto de epigenética. Pues mucho es de los factores, estilo de vida, hábitos que muchas veces están instalados y ni siquiera identificamos desde la niñez. Entonces, para empezar, ¿qué se hace en la epigenética para primero identificar qué estaría incidiendo esos factores externos en nuestra salud y nuestro sistema inmunológico? Fíjate, lo primero siempre es la nutrición. Como decía Hipócrates, somos lo que comemos. Y la nutrición es básica porque es lo que le da esa energía y esa salud a tu cuerpo. O sea, la calidad de lo que comemos y cómo lo comemos es básicamente lo más importante. Y pues bueno, nosotros vemos en esta sociedad occidental lo mal que comemos, definitivamente. Lo orgánico, yo siempre digo, lo orgánico es lo que está alrededor tuyo. Esta nueva tendencia del farm to table, es que lo que se siembra es lo que se consume. ¿Por qué? Y es lógico, porque todo eso que está sembrado allí está pasando por la misma cantidad de luz que tú, la misma lluvia que tú, el mismo calor que tú. Tienes información de la tierra. Eso es lo orgánico. Tú vas a comer un mango y tú te comes el mango cuando hay mangos en la mata cerca de tu casa. Eso es orgánico. Y yo siempre lo digo, yo viví en Margarita muchos años, donde ya empezaban a haber cierta escasez en alimentos y nosotros comíamos orgánico, lo que había en la isla. Si era época de sardinas, todo el mundo comía sardina. Si era época de mangos, comíamos mango con sardina. Y eso es orgánico. Cuando tú cambias la nutrición y te vienes a un país como esto, que es industrializado, inmediatamente ves el impacto en tu salud. Es increíble. Y eso industrializado y cada vez más ultraprocesado, porque además otra cosa de la que ustedes van concluyendo también, me gustaría que hablara de eso, es que si bien, bueno, el impacto ha sido importante de la industrialización para bien o para mal, en algún momento se ha exagerado tanto ese procesamiento que ya vemos consecuencias mayores, porque al inicio quizás era menor, ¿no?, el efecto. Ahora es algo que por todos lados, incluso a veces uno siente que está como amenazado. He visto videos jocosos donde dicen ya no sabemos ni siquiera qué comer ya, porque aparentemente todo tiene algo de toxicidad. Claro, y bueno, y hay cierta razón en eso. Todos estos alimentos que están manipulados genéticamente, estos GMO, no son orgánicos, no son naturales, no son lo que nosotros comíamos normalmente. Y uno entiende que hay que alimentar a muchos millones de personas, y es verdad,
pero está en cada uno de nosotros priorizar la salud, priorizar lo que comemos en casa. No es lo mismo comer en casa, cocinado en tu casa, con tus ingredientes, que comer fuera. Entonces, comer fuera lo menos posible y cocinar en tu casa cosas frescas. Eso es salud. Eso es salud y tiene la lógica además de la existencia, ¿no? El que nos hizo, nos puso todas esas cositas en el planeta también, ¿no? Pues nos pusimos creativos porque, bueno, somos seres pensantes y queremos más. Y está bien, pero sin duda que yo creo que el llamado siempre es a la conciencia de la prudencia y a conocer más nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es un mundo también. Y entonces, en ese sentido, ¿qué hace la epigenética justamente? ¿Cómo identifican los factores en cada cuerpo? ¿Cómo procede? Claro, primero eso es importantísimo. Cada cuerpo y cada ser es diferente, porque no solamente somos biología, somos mente, somos emociones y somos energía. O sea, cada uno es distinto y cada uno viene a experimentar en esta vida cosas diferentes. Y eso es importantísimo. Por eso es que estos tests son tan buenos, porque son personalizados. Este test particularmente es un test epigenético del cabello. Hacemos un mapeo epigenético, sacamos 3 pelos de atrás de la cabeza, justamente donde se termina la columna y empieza el cerebro. Ahí hay muchísima información, mucho más que la biológica. El bulbito del cabello, eso que se ve así como blanquito, es la parte más viva que yo puedo analizar de tu cuerpo. Y eso es impactante. Entonces tú tres pelitos de eso lo pones en ese device cuántico, él lo lee, lo manda a Alemania, en Alemania lo procesan y nos dan un resultado que es maravilloso, que es sumamente completo, de cómo está tu ser. Es más holístico, no solamente la parte biológica dura, los minerales, las vitaminas, los aminoácidos, los ácidos grasos libres, etcétera, sino también cómo están tus sistemas, cuáles son esos sistemas que necesitamos soportar en este momento para que tú entres otra vez en equilibrio. Y básicamente el que está en el centro de todo es el sistema inmune, que ya sabemos que es el gran regulador de todos los sistemas y estamos empezando a entender cómo lo hace. Entonces, este test nos va a decir cuán estresado está tu sistema inmunológico y por qué, cuáles son esos factores externos que lo están estresando. ¿Por qué Alemania? Porque ya desde que vengo metiéndome más en este tema, doctora, todos apuntan a Alemania, ¿no? Con tantos países que hay desarrollados, ¿por qué particularmente se mande a estudiar en Alemania? Bueno, este es un test que lo desarrolló un alemán. Y, ¿sabes? Los alemanes siempre han estado un poco adelantados en el tema, por ejemplo, de la homeopatía. Ellos saben mucho de homeopatía. Los alemanes siempre han estado un poco más adelantados y este test particularmente es de un alemán, por eso va a Alemania, pero estoy segura que habrán otros test epigenéticos de otros países. Sí, pero este particularmente que yo uso es de Alemania. Doctora, me están comentando, y de hecho yo también la estoy viendo como borrosa. No sé si está con el Wi-Fi o está con el teléfono para ver si podemos mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a audio se escucha muy bien, pero en cuanto a imagen la estamos viendo pixelada. No sé. ¿Está con qué? ¿Con Wi-Fi o está con su data? Ahí está mejor, mejoró. Listo, exacto, hay que verla bien. ¿Y tarda cuánto? Una vez que se mandan los pelitos, ¿cuánto tiempo pasa para que ustedes reciban la información? Dependiendo de cómo esté la comunicación, que si no se pixela, en unos 25 minutos tenemos ya el resultado. Rápido. Es rapidísimo. Ahora, luego nos toca analizarlo para entonces hacer ese plan de reseteo epigenético que es único para esa persona, que es un plan de reseteo por 90 días. Ese test es como una foto de los últimos 90 días, de lo que ha pasado en tu vida en los últimos 90 días, y vamos a hacer un reseteo. Es como si bajáramos los breakers y lo volviéramos a subir por 90 días más. Ahora bien, también he escuchado de otras historias y he vivido la experiencia más largo el tiempo, dependiendo de la patología, ¿no? Dependiendo también de lo que se esté tratando, me imagino que ustedes tienen que hacer ajustes a largo plazo. Pero si la persona tiene una condición, una patología severa, puede manejarse dentro de este concepto de 3 meses, de estos detox, y cada cierto tiempo volver a explorar, volver a investigar y ajustar. Claro, eso es muy, muy individual. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad con un cáncer o una enfermedad que está en una etapa aguda
que yo sé que va a estar todo mal. Lo que primero hacemos tratamientos complementarios como la ozonoterapia, sueros intravenosos, inclusive quelaciones, y luego que terminamos ese ciclo, entonces hacemos el test epigenético, ya como para tener más quirúrgicamente qué es lo que necesita para seguir adelante. Entonces va a depender mucho. A veces yo no hago el test epigenético de entrada, sino lo hago después de los tratamientos. Claro, porque además sabe que le va a arrojar a quizás, ¿no? Yo tengo un paciente que él tiene un cáncer de cabeza y cuello. Una vez que entró en remisión, que ya está sano prácticamente, hicimos el test epigenético. Y yo creo que es uno de los test epigenéticos que he hecho que ha salido más perfecto. O sea, de verdad que increíble. Y fue todo ese proceso de esa persona, de pasar por su cáncer, de estar en remisión, de haber pasado ese proceso, y luego le hicimos el test epigenético. Y yo digo, bueno, esto es como para presentarlo en las exposiciones. Entonces, este test, lo bueno es que siempre te va a dar 5 cosas, 5 prioridades que pueden mejorar. Entonces, si tú te crees que estás muy sano, hazte el test epigenético para que tú veas que siempre va a haber algo que va a ayudar a tu salud. Sí, de hecho aquí quisiera compartir también la experiencia propia, porque ya como decía al inicio, usted me lo hizo, ya le arrojaron resultados. Todavía no nos hemos sentado completo los minutos que usted dedica a cada persona para explicar mejor, incluso, bueno, recomendar aquellos alimentos que le convengan. Pero dentro de lo que yo recibí al inicio, claro, veo una torta y esa torta está picada por pedazos, pero veo que en general todo luce bonito, excepto cosas como el sistema vinculado a azúcar. Y cuando lo vi dije, wow, porque yo estoy prediabética. En mi caso, además con la autoinmune de tiroides, siempre me han dicho que tengo que vigilar mucho azúcar. Estoy siempre vigilando azúcar, pero estoy siempre en el borde superior tomando metformina. Entonces, cuando vi eso dije, aquí me está hablando el cuerpo, ¿cierto? Sí, claro. A mí me encanta este test porque es sumamente coherente. Y yo a veces no le pregunto mucho a la persona, sino cuando regresa el resultado y nos sentamos a conversar. Y por ejemplo sale trastornos del sueño, y yo le pregunto, ¿cómo duermes tú? Ese es mi problema, yo soy insomne. Y así vamos. Cuando yo lo hice hace muchos años, que estaba haciendo el entrenamiento, obviamente me lo hice para mí, y yo había pasado casi un mes completo viendo la serie Game of Thrones, y me salió TV screen, la televisión. Y dice, no puede ser tan exacto, y es así de exacto. Y así tengo muchísimos otros ejemplos de personas que, wow, y es increíble cómo es tan coherente. Sí. La parte eléctrica me imagino que la tenemos todos, ¿no? En este momento de nuestra vida con tanta dependencia del celular, la computadora y afines. Sí, hay unos que pesa más que otros, pero sí, por supuesto, las radiaciones con todas estas torres 5G, con los tendidos eléctricos, la misma luz blanca, por supuesto el teléfono, la computadora. Y somos seres que somos seres eléctricos. Entonces allí una cosa que es mandatoria es el grounding. El grounding es hacer tierra, que esta electricidad baje a tierra, estar en la naturaleza con los pies descalzos, o en su defecto esos grounding mats, que son unas telas que tú conectas a la tierra del enchufe y te ayuda a bajar esa electricidad. La inflamación tiene carga positiva. Si tú te pones en la tierra, esa carga positiva va a tierra y mejora la inflamación, imagínate. ¿Y lo dejas hacer, por ejemplo, cada día? ¿Por cuánto tiempo? Se recomienda todos los días por lo menos 1 hora. 1 hora de caminar y tener contacto, por lo menos tener contacto del cuerpo directo con la tierra. Con la tierra, exacto, por lo menos 1 hora. Y entonces si tú te tomas tu vitamina D en la mañana y sales a tomar tu café afuera y te agarras un poco de sol y pones los pies en la tierra, eso es salud. Bueno, poner los pies en la tierra también, pero bueno, en el otro sentido. Por cierto que ahí estamos entrando ya a un terreno que no hemos terminado de explicar. Y ya están preguntando por acá, déjenme también compartir lo que son las inquietudes de las personas que están conectadas en este momento, doctora. Bueno, los primeros fueron los saludos, así que déjenme ver dónde llego yo a la primera consulta que le hicieron, que fue, bueno, primero la felicitan, médico integrativa, están explicando por acá que
que ya también están consultando sobre el primer live y están aquí también ya la audiencia informando que el primero está publicado en el feed, tanto de la cuenta de la doctora como en mi cuenta, y ahí se explica lo de la medicina integrativa. Hoy estamos hablando de epigenética y justamente su importancia, ¿no? Cómo se llega a la epigenética y cómo también la podemos poner en práctica, esos factores que están de una u otra manera incidiendo en nuestras vidas y que hay que corregir, y que los estudios epigenéticos te evidencian para justamente eso y lograr mantener la salud estable, pienso yo, ¿no? Ahora, aquí estoy buscando la pregunta que era muy importante y lo hablamos nosotros más temprano, antes de este live, pero no la consigo. Ya ahorita seguramente me va a aparecer porque hay varias conexiones que no me permiten llegar a las preguntas. Si la pueden repetir, por favor, me voy al final y va a ser bastante más fácil, porque si no, así no perdemos tiempo. Pero bueno, sobre los factores, porque usted decía, esencial la alimentación, y es una de las cosas. Una vez que le dan a uno el resultado, usted se siente y dice, ok, esto es lo que habría que trabajar para hacer esa especie de detox, en el caso de una persona que no tiene un tema de salud más complejo que ustedes abordan diferente. Pero entonces, en ese detox, lo primero que se corrige son temas alimenticios, ¿cierto? Se agregan cosas como la del caminar y poner los pies directo a la tierra, pero ¿qué más hay que considerar y por qué? ¿Qué factores pueden también incidir en la vida de todos, dentro del estilo de vida que tenemos, el desarrollo, entre otras, de la tecnología? Mira, este test lo primero que te dice son 10 alimentos que no debes consumir, porque tu cuerpo no los está metabolizando bien. ¿El de cualquiera o el en general o el mío? No, es específico para ti. 10 alimentos específicos para ti. Sí, escuchen cuáles es los que debo suprimir. Yo no recuerdo si es chocolate. El maíz. Claro, el maíz. Exacto. Entonces, no es que sean malos alimentos, pero en este momento tu sistema no los está metabolizando bien. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate es un superfood, pero mucha gente le sale aguacate porque tiene años comiendo aguacate. Entonces hay que hacer una pausa con el aguacate, por ejemplo. Inclusive sale huevo. A mí me salían las blueberries que me encantan. Entonces eso es lo primero que vemos. Esos alimentos no deben ser consumidos. Luego, lo segundo que vemos es cómo está esa torta, cuál es el desnivel. Luego nos vamos a lo específico. Cuáles son las radiaciones, cuáles son los minerales, las vitaminas, los antioxidantes, es importantísimo. Otro factor importante es cómo está tu microbioma, cómo están esas bacterias, virus y parásitos en tu microbioma, si están equilibrados o no. Y eso es importantísimo. Y muchas personas no lo tienen equilibrado. Y hacemos algo muy sencillo para reequilibrarlo. Yo trato de hacer lo más natural posible antes de hacer una intervención un poco más compleja. Luego, los factores ambientales importantísimos, los metales pesados, están saliendo muchísimos metales pesados, y es obvio, y los químicos y los hidrocarburos también es un factor epigenético importante. Y las radiaciones. Esos son tres factores que, como hablábamos antes, no es que no me voy a mudar de casa porque tengo una torre al lado. Voy a vivir al campo, había aislado todo el mundo. No, tienes que ir a una blue zone, será. Entonces, pero cuando tú tienes conciencia de que eso se está afectando tu salud, empezamos a minimizar su efecto y empezamos a ver cómo lo vamos a desintoxicar. Entonces empezamos con la dieta. A mí me encanta una dieta cetogénica, cuando es importante hacerla, los alimentos que no debes comer, cuáles son esos alimentos entonces que sí debes comer. Te da una lista de micronutrientes y al lado te dice todos los alimentos que lo contienen. Y tú me hablabas de tu selenio y de tu... En la anterior, del selenio con la nuez de Brasil. Con la nuez de Brasil. Y eso tan sencillo como eso. Entonces son cosas que parecen muy sencillas, pero cambian completamente la epigenética. Claro, aquí lo que encontré finalmente, que usted me lo comentaba antes y me decía que es perfecto este concepto, y sobre todo para personas alérgicas que tienen siempre algún tipo de reacción en piel, que para ellos especialmente este tipo de seguimiento con epigenética, ¿no? Con el estudio y los dictos a cierto tiempo es una gran ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque es específico para ti, para lo que está pasando en este momento. Cuando tú tienes un sistema inmunológico hiperactivo, que tienes alergia, tienes eczema, por ejemplo, asma. Se quedó congelado otra vez, doctora, la estamos viendo, pero se congeló. Por favor, esta es la última idea, sí. Sí, cuando tú tienes un sistema inmunológico hiperactivado, tienes alergias, tienes asma, tienes eczemas, etcétera, es muy fácil resetearlo.
Y los alimentos son importantísimos porque hay alimentos, como hay alimentos que tienen índice glicémico, hay alimentos que tienen índice histamínico. Si tú eliminas esos alimentos y ayudas al sistema inmunológico, por ejemplo, con ozonoterapia u otras terapias, se modula muy rápido. Y en cuestión de 3 semanas, tú empiezas a ver cómo tu sistema inmunológico se empieza a modular y empieza a mejorar esa alergia. Pero la nutrición es importantísima en ese caso también. Una alimentación que debes mantener en el tiempo, ¿no? Sí. Y a veces no es tan simpática, porque se excluyen muchas cosas sí, como el chocolate. Sí. A veces no es tan simpática, es verdad. Yo tuve una paciente que se sentaba casi que llorando y me decía, ¿y si no como huevo, qué como? Si yo como toda mi nutrición es en base a huevo. Digo, precisamente, come todo menos huevo. Entonces, ahí es donde está realmente la capacidad que tú tienes de querer estar mejor y de hacer ese esfuerzo que a veces suena mucho, pero en realidad no es. No es tanto como las personas creen. Y en cuestión de 21 días, ya se hace hábito y ya pasa todo. Es verdad, pero además también cuando tienes una condición, por ejemplo, si hablamos de las alergias, pero hay gente que, oye, no puede tener calidad de vida por las alergias, es un horror, ¿no? Por mencionar una de tantas manifestaciones del cuerpo. Y seguramente va a preferir cambiar la alimentación, mejorarla y estar estable siempre, ¿no? Tener esa calidad de vida que se pierde. Preguntan por acá, el paciente con cáncer que mencionaba, ¿fue tratado solo con epigenética? Qué buen punto para que lo aclares, por favor. No, fíjate que es la medicina integrativa. Integramos muchísimas terapias. Él hizo su terapia alopática, él fue a su oncólogo, inclusive le hicieron una cirugía, hizo su quimioterapia, hizo sus radiaciones, pero también cambió su nutrición, hizo ozonoterapia, hizo megadosis de vitamina C, trabajó su mente y su alma y se sanó. Luego que él está sano, la esposa es un personaje, ella quería más, le hicimos el test epigenético y ese test epigenético entonces lo que hizo fue potenciar aún más su salud. Ese señor es increíble lo sano que está. Y pasó por un cáncer que, bueno, ya le daban pocos años de vida. Entonces, sí es reversible, todo es reversible, cuando entendemos el por qué y el cómo lo podemos hacer. Claro, y el por qué es fundamental, claro, esa identificación que parte de tomar primero conciencia, ¿no? De la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de nuestra salud. Más allá de la genética, que ya lo dijo al principio, a no repetir, no perder tiempo, pues es un factor así dentro de nuestras condiciones de salud. Y también preguntan que si, por ejemplo, esos test se pueden hacer a distancia. Sí, es muy fácil. Nosotros mandamos un kit a la casa, la persona se hace su sample, lo pone en el correo y luego hacemos una videollamada y hacemos todo el test epigenético, todo el reseteo epigenético por aquí Mayela pone algo que a mí me interesa mucho también abordarlo desde esa óptica general. Dice, me ayudaría a ver el por qué tengo la vitamina B12 alta, ¿no? Y los doctores nanay, con los doctores que me han visto. Y ahí está el punto también de que, bueno, siempre ocurre, o muchas veces puede ocurrir, que hay enigmas o que dentro de la búsqueda no se logra, dentro de la medicina occidental, llegar a la causa. Y así puede pasar la persona, pues, muchos años padeciendo o tratando algo y no necesariamente es ahí donde está la solución en el tratamiento, sino, bueno, ver cómo se busca el origen y corregir esos factores que causan el problema. Claro. De acuerdo también que todo es multifactorial. Entonces, a veces nos fijamos en una cosa y no estamos viendo la otra parte. Entonces, cuando tú ves que es multifactorial, en la famosa holística, entonces tienes que ver varias otras cosas. Obviamente que tú tienes alguna predisposición. Hay personas que pueden tener predisposición a tener la vitamina B12 alta. Pero la vitamina B12 es una de las pocas vitaminas del complejo B que se acumula en el cuerpo. Entonces, si ya tú sabes eso, entonces ya tú o no te la pones, o no la consumes, o no te la suplementas para que tu cuerpo se nivele. Entonces, claro, por ejemplo, la vitamina D3 es lo mismo. Hay que determinar los niveles de vitamina D3 porque es importantísima tener unos niveles de vitamina D3 adecuados. Pero si tú te excedes, te vas a intoxicar de vitamina D3. La cúrcuma es una maravilla, pero te intoxicas de cúrcuma. No puedes tomar cúrcuma toda la vida como tú quieres. Por eso es que tienes que ir a un médico para que el médico te oriente. ¿Tú te acuerdas cuando estaba de moda la vitamina E?
y todo el mundo Ujú. tomaba vitamina E y una cantidad de vitamina E increíble, nos Sí. intoxicamos de vitamina E. Ujú. Entonces, estos test epigenéticos nos ayudan también a veces a reencauzarnos en esa suplementación que estamos haciendo también. Sí, el selenio que mencionábamos, y eso como advertencia, en la nuez, que luce muy inofensivo, excederse de la dosis diaria de nueces te puede intoxicar y con síntomas severos. Claro. Aquí preguntan, y esto es interesante, sobre el autismo, porque entiendo que justamente este campo está trabajando y bastante, ¿no? En casos de autismo, con resultados maravillosos. Sí, tenemos también test para niños. Yo no soy pediatra, pero el test epigenético para niños es espectacular y tenemos varios casos que es increíble, la verdad. Yo misma me maravillo con hacer unos cambios en la nutrición, ayudarlos a desintoxicar los metales pesados de manera natural, con zeolite, por ejemplo, con perejil. Hay una cantidad de cosas naturales que te ayudan también a eliminar los metales pesados. Los niños cambian en cuestión de semanas. Y esos son los niños, pero también los adultos. Personas con problemas cognitivos, por ejemplo. Acuérdate que las toxinas están en la grasa principalmente, en la grasa corporal y en el cerebro y en el hígado, que son los que tienen más grasa. Cuando tú empiezas a desintoxicar, esa grasa comienza a eliminar todas esas toxinas y tu salud mejora muchísimo. Increíble, ¿ah? Por eso es que, bueno, cada día se comunica más y falta que otros lo abracen dentro de la propia medicina occidental, así como usted, que bueno, ese concepto de medicina integrativa pues está evidenciando gran efectividad, ¿no? Con resultados que va más allá del tratamiento propio de lo que es la cultura de la medicina occidental. Y es que, mira, lo importante aquí, Gladys, yo siempre le digo a mis pacientes, yo soy médico alopático, yo creo mi medicina alopática. No, jamás y nunca voy a decir que no soy médico alopático, pero es que es complementario. Todo se complementa. Si tú tienes una infección y te mandan antibióticos, tú tienes que ayudar a tu cuerpo con esa infección además del antibiótico. Si tú tienes una infección como el COVID o la influenza o cualquier virosis, tú tienes que ayudar a tu cuerpo a pasar esa enfermedad. Y complementamos con diferentes cosas para ayudar al cuerpo a volver al equilibrio. Ahora que mencionas lo del COVID, el long COVID, como lo llaman, ¿no? Me imagino que ustedes deben estar tratando a varias personas quizá con algún efecto de COVID o de la vacuna. ¿Cómo se podría interpretar? Porque hay corrientes y ahí podremos sumar también el comentario del presidente de Estados Unidos, que ha sido polémico sobre el paracetamol y el autismo. El paracetamol en consumo en el embarazo, ¿no? Que podría incidir. Pero también el secretario de Salud ha hablado anteriormente de las vacunas. Ahí me gustaría su opinión. Y de acuerdo a lo que ha venido tratando, no lo quiero meter en temas polémicos, pero tratando lo que usted ha recibido en su consulta, ¿a qué conclusiones la lleva? Fíjate, nosotros desde que empezamos con la pandemia, cada vez que la raza humana se pone en contacto con un virus nuevo, es un impacto fortísimo. El H1N1 dejaba a las personas con insuficiencia cardíaca. El Zika, inclusive, si se te daba en el embarazo, tenías bebés anencéfalos, sin cerebro. Hacías Guillain-Barré, o sea, es fuerte. El chikungunya que dejaba a la gente, el 35% de las personas quedaban con artritis tipo reumatoidea. Y el COVID es lo mismo. El impacto del COVID fue grandísimo. Y hay un síndrome que se llama síndromes postvirales y ya se está descrito el post-COVID inicial y el long COVID. Y el long COVID es un síndrome que es un abanico de síntomas que es muy difícil como dar el diagnóstico, porque tienes personas que, por ejemplo, tienen brain fog, que están como que desenfocadas, pierden la memoria. Hay personas que le da tinnitus, vértigo. Hay personas que le da ansiedad, crisis ansiosas, vemos muchísimo, taquicardias, dolores musculares, artritis, o sea, hay de todo. Entonces, ya los médicos estamos entendiendo que tenemos que oír al paciente y decirle, sí, eso puede ser un long COVID. Y tú preguntas, obviamente, ¿te dio COVID? ¿Cuál te dio? ¿Y cuántas vacunas te pusiste? Yo soy muy rigurosa en mi ciencia y yo, por ejemplo, sigo a los japoneses. Los japoneses vacunaron el 98% de su población con 3 vacunas mínimo. Y ellos hace como 3 años comenzaron a ver muertes no esperadas y las asociaron con las vacunas. Y es increíble seguir la data dura de los japoneses y sí,
hay un aumento de muertes no esperadas que tiene que ver con la vacuna y además con la tercera dosis de la vacuna. Y eso es la realidad, eso está allí. Ahora, ¿qué hacemos con esa realidad? Bueno, estas terapias complementarias ayudan a resetear ese sistema inmunológico para volver al equilibrio. Y no pasa nada, pero la gente tiene que saberlo y tenemos que entender que sí, que estamos viendo ese síndrome que es muy duro porque las personas de verdad pierden la vida. Yo tuve una paciente, una muchacha de 19 años que, bueno, tuvo que dejar la universidad, fue terrible. Y ella con estas terapias y poco a poco, entendiendo lo que le estaba pasando, salió de eso y ahora está otra vez normal. Pero igual pasa con las personas que cuando no se sientan bien busquen al médico porque sí está pasando y se llama así síndrome post-vacuna o síndrome long COVID. Doctora, y para ir cerrando ya, si quieren hacer las preguntas, aprovechen de una vez sobre el tema de hoy que es epigenética, cualquier duda que pueda quedarles de esta conversación con la doctora Carmen Elena. Pero alguien por ahí pone lo de la inflamación que se lo ve en consultorio, es que al final todos son procesos inflamatorios, ¿no? Claro, particularmente con el COVID, cuando entendimos que el COVID es una enfermedad inflamatoria y tromboembólica, ya supimos qué hacer. Entonces ya la terapéutica va hacia eso. Y por eso es que la ozonoterapia, por ejemplo, fue tan importante durante el COVID y este post-COVID, porque el ozono es antiinflamatorio y ayuda a la circulación sanguínea. Entonces hay muchísimas terapias complementarias que podemos hacer para generar salud y eso es lo importante. No es alternativa, no es completo, todo se complementa, ninguna se elimina. Y ese es como que el mensaje que a mí me gusta dar, porque si haces varias cosas vas a salir mejor. Evidentemente, y una de las cosas que también se insiste es el trabajo de pensamiento, porque esa computadora pues dirige y bastante, ¿no? Y a veces puede mandar información al cuerpo que no es para nada favorecedora. El cuerpo se pone en alerta y al final, bueno, usted lo describe mejor, puede llegar con pacientes que usted identifique que tienen algún tipo de desequilibrio emocional, algún tema incluso de patologías como depresión. ¿Con qué llega a su consulta? ¿Cómo lo identifica usted además que dice, uy, esto hay que trabajarlo urgentemente? Bueno, es que todos hay que trabajarlo urgentemente. Mira, sentirse enfermo genera mucha ansiedad. El otro día yo tenía una gripe normal y corriente y yo decía, wow, ¿cómo se sentirán mis pacientes que están pasando por una quimioterapia? El sentirse mal, angustia. Te angustia a ti y angustia a los que están alrededor. Y empieza la ansiedad. Y la ansiedad puede escalar. Si tú entiendes qué es lo que está pasando y tú sabes que es una ansiedad, tú respiras y dices, ya se me va a pasar. No es un infarto. Por ejemplo, que son las crisis ansiosas o los ataques de pánico, que es como lo más complejo, ¿no? Igual pasa con todas las enfermedades. Si tú sabes que lo que tienes es un long COVID y ya lo identificas, ya sabes, ya baja el estrés, baja la ansiedad y vamos a ver qué podemos hacer. Claro, atenderlo. Alguien preguntaba aquí si para depresiones, por ejemplo, también este tipo de terapias complementarias funcionan. Me imagino que sí, porque es parte de lo que ustedes incluyen, incluso para personas que tienen a lo mejor eso, mencionaba cáncer, pero también trabajan la salud mental. Claro, y este test epigenético te dice, por ejemplo, cómo está tu sistema hormonal. Nosotros las mujeres tenemos un espacio en la vida que las hormonas se nos desajustan. ¿Cómo está tu sistema hormonal? ¿Cómo está tu sistema adrenal? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu metabolismo del azúcar? Que es muy importante porque el cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es el del fight or flight, usa glucosa. Por eso cuando tú estás deprimido o ansioso necesitas comer más glucosa y él se queda prendido. Entonces eso nos dice mucho si está el adrenal y además el metabolismo del azúcar, ahí hay algo de ansiedad. Y vamos viendo, vamos poniendo diferentes cosas para entonces llegar a ese plan de reseteo de 90 días para que tú vuelvas otra vez a tu equilibrio. Pero una vez que lo ves, es la magia. Cuando tú ves y tú dices, wow, doctora, sí, me está pasando eso. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que hacer, tan sencillo como esto. Y ya tú te comprometes, te empoderas y lo haces. Te empoderas. Alguien pregunta acá que qué opina por la biodescodificación. Bueno, esa es una terapia maravillosa. La biodescodificación es una ciencia que busca, el biodescodificador busca la emoción que genera el síntoma o la enfermedad.
porque si nosotros decimos que toda enfermedad tiene una base emocional, solamente un 3% no. Entonces, cuando tú buscas esa emoción, entonces ayudas al cuerpo a entenderla, a sanarla, y es mágica. Yo soy una defensora de la biodescodificación como terapia complementaria también. Ya, mucho por hacer, mucho por aprender y Sí. por poner en práctica, pero lo importante es que aquí estamos un grupo, además un grupo fijo que se quedó escuchando, esto va para el feed, obviamente cualquier duda, consulta, pueden ponerlo por ahí en la publicación tanto de la doctora como la mía, y su equipo, ella va a estar respondiendo, ¿no? Y la sede tiene por ahora lo que es la consulta presencial en Miami, en 2 sedes, ¿correcto, doctora? Que es la del Doral y la de... Tenemos en Doral y en Plantation, y Plantation. tenemos uno especial para deportistas en Downtown Miami, dentro de un gimnasio, y hay un test epigenético especial para deportistas, para potenciar la salud del deportista y generar más rendimiento. Sí. Hay también, por ejemplo, test epigenético para gente que es vegana, porque su nutrición es muy diferente. Entonces un test específico. Y así como hacen ese test a distancia también, que pueden mandar la muestra, ¿también tiene consultas a distancia? ¿Personas que están conectadas en este momento que están en otros países? Sí, sí, claro, podemos hacerlo. Ya, lo que tiene que ver con la aplicación. Mucho y explicar mucho, y estos son temas que es mucha información. Mucha. Pero que quede nada más la palabra epigenética, y que quede que tú puedes mejorar tu salud si mejoras tus factores epigenéticos. Ya con eso yo me siento contenta. Hay 2 que no revisamos que están muy presentes en nuestras vidas, ¿no? El consumo del agua, el tipo de agua que consumimos, y la segunda, el plástico, que está presente hasta en lo que es el almacenamiento. Sobre esas 2 cosas que dice, porque sé que son parte de esos estudios y lo que arrojan estos test epigenéticos. Bueno, el agua es importantísima. El agua que nos tomamos aquí en esas botellitas es agua muerta, no tiene minerales. Para que el agua sea efectiva y te hidrate, tiene que tener minerales. Entonces el agua, hay muchas maneras de hacerlo. La más fácil es con la sal del Himalaya. Le pones un poquito de sal del Himalaya al agua y ahí tienes todos tus minerales para hidratarte y porque necesitas esos minerales. Y los plásticos, sí, eso es un tema epigenético muy importante, pero si nosotros ayudamos al cuerpo a desintoxicarlo, si nosotros le damos a ese hígado todo lo que él necesita, no lo inflamamos más, no lo recargamos más, el cuerpo está diseñado para desintoxicarse. Entonces, esa es otra gran verdad. Y el sistema inmunológico está diseñado para regenerarte. El cuerpo humano es una magia, es mágico. Tenemos que saberle dar lo que él necesita para estar en equilibrio. Está diseñado para regenerar, para vivirse 150 años sin dolores, con la cabeza perfecta. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Esos factores epigenéticos nos están adelantando ese envejecimiento y nos están quitando calidad de vida. Lógico. Pero son varios factores, como decía, y es una combinación en equilibrio de la mente, el cuerpo físico, el espíritu, las emociones, el alma, y bueno, por supuesto ahí los factores ambientales y esa alimentación que es esencial. Son varias cosas a considerar, por supuesto, pero la conciencia para eso, ¿no? Para empezar a trabajarnos. Y ese de la mano de especialistas como ese primer paso es ese test epigenético. Ahí entendemos muchísimas cosas de una manera muy sencilla, además. Alguien puso ahí que es el GPS para ustedes. Más o menos, sí. Ahorita sí. Veremos que sigue saliendo, ¿no? Sí, ¿Hacia dónde apuntan? Así es, porque ustedes también van, bueno, desarrollando cada cosa, que me imagino la IA también ahí va a tener un papel importantísimo en la identificación. Son momentos impresionantes porque la ciencia está avanzando, que es difícil seguirla, de verdad. Pero es fascinante, y como digo yo, el científico siempre dice, hasta ahora lo que yo sé es esto, pero mañana puede haber otra cosa completamente diferente. Y totalmente. Pero a mí lo que me parece fascinante, y que lo he conversado, bueno, ahorita usted lo acaba de mencionar y también con otros especialistas como usted, es lo noble de nuestro cuerpo, que se puede regenerar incluso hasta autoinmunes, ¿no? Patologías complejas, se puede revertir, solo que hay que, por supuesto, empezar a actuar. Y hay una máxima, que es que tenemos que entender que tenemos que cambiar. Venimos haciendo lo que no está bien. Si no estamos dispuestos a cambiar, el cuerpo no va a sanarse. Entonces el cambio es lo más importante.
Y depende de uno, así que Y va a tener depende de que uno, exactamente. Pero entonces una pregunta, y así como que me quedó la duda, después se lo consulto ya en privado, pero entonces, por ejemplo, si yo tengo que dejar el chocolate por un tiempito, por esos 3 meses después, ¿debe ser generalmente así o puedo darme ese gusto con más frecuencia? Sí, bueno, el test epigenético te pide que sean 3 meses, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo tengo una paciente que tuvo un eczema muy fuerte y supimos que era por el aguacate, uno de los factores. Y ella se mejoró muchísimo, impresionante, ya casi no tenía ninguna lesión. Y ella me decía, doctora, yo me como un pedacito de aguacate y me empieza a picar. Y yo digo, esto no es conmigo, esto no es conmigo. No, si es contigo, todavía no puedes comer aguacate. Le digo, ¿qué te importa esperar de no comer aguacate por un tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Pero esto es un poquito más técnico. Hay una célula que se llaman mastocitos. Los mastocitos producen solamente histamina. Entonces, si tú le das, hay alimentos que son prohistamínicos, el chocolate, el tomate, el vino tinto, la espinaca, las carnes molidas, hay otros, esos son prohistamínicos. Entonces, si tú comes eso, va a salir la histamina, que es lo que es la alergia. Por eso los antialérgicos son antihistamínicos. Tú tienes que quitar ese factor, esperar que esos mastocitos se desensibilicen, y más adelante, si te comes el chocolate, ya no va a haber esa sensibilización, pero tienes que darle un tiempo al cuerpo. Eso es otra cosa, el cuerpo, la biología necesita un tiempo. Y tienes además que después consumirlo como eración, sabiendo, ya tienes identificado que eso a ti te puede alterar. Así es. Exactamente. Creo que la mayoría lo entendimos, aunque pueda ser al principio antipático, pero después por salud, dice, hasta ahí, como dice usted, también se crea el hábito. Se crea el hábito. Y cuando lo identificas, te lo comes y te sientes mal, dice, ¿para qué me lo como si me va a sentir mal? De verdad. Y ya tomas conciencia. Es verdad. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Bueno. El tercer live, que es cada 15 días con la doctora. ¿Cuál va a ser el tema? No sé si ya lo pensó. No lo sé, podemos hablar de la ozonoterapia también como herramienta. Que la ha mencionado como herramienta y que incluso, bueno, algunos, yo no he probado, voy a probar, de aquí a allá seguramente voy a tener esa experiencia y voy a compartir el testimonio con ustedes, pero sí, me parece bueno, porque además en eso usted está muy metida y lo recomienda como un recurso muy, muy efectivo y eficiente para nuestra salud, así que toca el tercer live sobre ozonoterapia. Ok. Gracias, doctora. Feliz noche para usted y para todos los que se conectaron. Esto va al feed. Y ahí pueden cualquier cosa hacer consulta a la doctora. Ella puede responder en los próximos días. Así que nos vemos dentro de 15 días, doctora. Ustedes también que estén interesados en medicina integrativa. Seguiremos explorando todo lo que tiene que ver con la medicina integrativa con una especialista como la doctora Carmen Elena Acevedo. Lo ubican por Ozone... Es Ozone 369, ¿correcto? Ozone 369, sí. Guión bajo, no lo dije. Ozone 369. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Igual, feliz noche. Y salud. Salud, exactamente.